el encuentro del día de hoy. Tenemos varios trabajos que realizar, entonces por favor para que estemos atentos a lo que vamos a evacuar el día de hoy. Les recuerdo a los compañeros que no han entregado la actividad número 1, que son varios, que deben de entregar esa actividad, por favor. Recuerden que esta metodología requiere compromiso, requiere trabajo. Les pido por favor que tengamos ese compromiso y que realicemos las diferentes actividades. No se confíen con esta asignatura, compañeros. Esta asignatura también se pierde y tiene entregables en cada encuentro. Miren que cada encuentro dejamos actividades, dejamos toda la documentación, dejamos los videos para que precisamente lo que le ocurrió a Luisa le puede ocurrir a cualquiera, por aquellas circunstancias no se pueden conectar, les queda la documentación. El trabajo de ustedes es hacer. ¿Qué hacer? Hacer las diferentes actividades que dejamos programadas para la próxima semana. Y es muy importante que ustedes aprovechen el encuentro para que vayan desarrollando las diferentes actividades, vayan avanzando, cosa que durante la semana lo que tengan que hacer es refinar y terminar lo que quede pendiente. Es muy importante sacarle provecho, el máximo provecho al encuentro, porque obviamente todos se mantienen muy ocupados, tienen muchas ocupaciones, yo entiendo, tienen otras asignaturas, pero igual debemos de responder a esta asignatura y debemos cumplir los compromisos. Requiere mucha autodisciplina y mucha gestión, porque esto se aprende haciendo. Entonces miren que cada unidad que nosotros vemos, cada tema que nosotros vemos, dejamos una actividad para evidenciar ese resultado de aprendizaje, para evidenciar de que sí desarrollamos la competencia y que lo sabemos hacer. Listo. Entonces el compromiso de ustedes es ese, el compromiso de ustedes es realizar las diferentes actividades. Estoy preocupado porque faltan muchos estudiantes por realizar la actividad número 1. Si no se realiza la actividad número 1, no hay evaluación. Y si no hay evaluación, poseemos problemas. Listo. Muy bien, compañeros. Entonces, la persona que de pronto se le hayan presentado dificultades con la actividad número 1, me escribe, por favor, miramos el caso y habilitamos la plataforma. Les recuerdo también que la rúbrica tiene un ítem donde se evalúa la oportunidad de la entrega de la actividad de la tarea. Listo, para que tengamos en presente también ese aspecto. Para mí lo más importante es que ustedes alcancen las competencias, que tengan éxito con el curso, que aprendan. Listo, a mí no me interesa que ningún estudiante se quede en el curso, no, que todos saquen muy buenas notas para contribuir en todo su proceso de formación, pero les reitero, debemos de cumplir con todos los compromisos y tener mucha disciplina con el trabajo que se debe realizar en la asignatura. Bueno, compañeros, después de estas recomendaciones, les voy a recordar en lo que estamos. O sea, cuáles son las actividades que estamos realizando y cómo vamos en ese proceso. Listo. Voy a compartir la pantalla para que retomemos lo que estamos realizando relacionado con la unidad número 2. Listo. Lo relacionado con la unidad número 2. Recuerden que la unidad número 2 tiene 2 lecciones, tiene todo el material que ustedes requieren para poder desarrollarla, tiene diferentes videos. Y en esta primera unidad, en la primera lección, nosotros lo que hicimos es explorar cómo ingresamos a las bases de datos para poder consultar un tema seleccionado. Listo. Ustedes seleccionaron un tema. Exploramos en las bases de datos científicas que tiene la universidad, qué documentos, qué artículos científicos, qué revistas, qué libros hay para poder nosotros construir un documento que vamos a presentar al final de esta unidad. ¿Listo? Entonces, esta lección número 2 nos dice a nosotros, la lección número 1 nos dice a nosotros cómo ingresar a las bases de datos, cómo realizar consultas en esas bases de datos, cómo hacerle trazabilidad, cómo sacar un registro detallado y cómo hacer la citación.
¿qué información puedo sacar yo de esa documentación? Eso nos lo da la lección número 1 de la unidad 2. Ya en la lección 2 nos habla todo el tema de la normatividad APA. Aquí está todo el tema de la normatividad APA. Si tienen alguna duda, alguna inquietud relacionada con todo el tema de la citación de APA, ustedes tienen acá este documento, la lección 2 de la unidad 2. Está todo lo relacionado con la normatividad APA. Vea. Todo lo relacionado con normatividad APA, cómo hago citaciones, cómo hago referencias, cómo trabajo el tema bibliográfico, cómo hago la estructura, los formatos. Está todo acá. Son cosas muy específicas porque obviamente no es lo mismo cuando yo voy a citar un libro, cuando voy a citar un artículo, cuando voy a citar un video, por ejemplo, cuando voy a citar dos autores o cuando voy a citar un solo autor o cuando voy a hacer una citación corta, una citación larga, no es lo mismo. Aquí en APA nos están detallando cómo realizar ese tipo de citaciones, ¿sí? Si yo me vengo por acá para citas, me dice a mí cómo yo hacer una cita, qué es una cita APA, cómo citar, cuántos tipos de citas existen, ¿sí? Acá en APA. Entonces, es información muy específica que ustedes deben de consultar cuando estén realizando este trabajo. Como abrebocas de este tema, porque sé que es pesado este tema de normas APA, yo lo que voy a hacerles, les voy a compartir un pequeño, una presentación para hacer algunas precisiones con relación a todo el tema de APA. ¿Están viendo la presentación, compañeros? ¿Me confirman? Luisa. Sí, profe, perfecto. Sí, profe, claro que sí. Bueno, entonces vamos a ver qué es APA y cómo funciona y cómo podemos aplicarlo pues de una manera muy, muy práctica. Listo. Básicamente lo que tenemos de APA es una guía completa con todos los aspectos relacionados con la escritura académica. O sea, aquí incluye toda la normatividad relacionada con la citación, el tema de las referenciaciones que debemos de hacer de la documentación científica que nosotros consultamos cuando vamos a construir un artículo, un documento académico o científico. Entonces hablamos de publicaciones como libros, artículos, documentos electrónicos, trabajos de grado, videos, revistas. Esos son documentos que debemos de citar. Listo, y que debemos de hacer de referenciación bibliográfica. Estas normas existen desde 1929, periódicamente se hacen actualizaciones que se deben de aplicar en los diferentes trabajos que se estén realizando. Es muy importante trabajar APA. ¿Por qué? Porque existe un tema hablamos de orden, hablamos de ética, ¿sí? Cuando hablamos de ética es porque, digamos que en APA, cuando yo no hago una referenciación, acá, cuando yo no hago una referenciación, no estoy dándole el crédito a la persona que obviamente construyó ese documento o que construyó el libro, ¿cierto? O que es el autor del libro. Entonces, se otorga un crédito a ese autor, a esas personas que fueron los que construyeron esa fuente de información. Entonces, tenemos que tener ética. De hecho, ya dentro de la Constitución colombiana se penaliza lo que son los plagios cuando uno hace citaciones. Listo. Es un tema de orden, porque ahí debe haber una correlación dentro de lo que son las citas y las referenciaciones bibliográficas. Es decir, si yo tengo 5 citas en un documento, debo de tener 5 referenciaciones bibliográficas. Ok. Hacemos referencia a las citaciones bibliográficas y a la referenciación bibliográfica, la cual nos sirve como base para ampliar los conocimientos de un lector que esté interesado en un trabajo específico. Entonces, cuando yo relaciono las referenciaciones bibliográficas, le permito al lector que si está interesado en ese tema específico, haga una trazabilidad de ese documento y lo pueda profundizar. Listo. Por eso es muy importante ese aspecto.
Entonces hablamos acá de plagio. Cuando hablamos de plagio es que, por ejemplo, cuando yo lo doy copiar y pegar sin citar correctamente, eso es un plagio. Simplemente me limito a copiar y a pegar y no le estoy dando crédito al autor de ese documento. Cuando ustedes llegan y copian un trabajo de otro compañero, eso es plagio, porque obviamente no le están dando el crédito a ese compañero. El compañero fue el que realizó el trabajo y estamos dando copiar, pegar simplemente cuando parafraseamos de forma inapropiada un texto que consultamos, cambiando solamente las palabras, eso es plagio. Cuando nosotros fabricamos datos, manipulamos datos, inventamos datos y no los tenemos de una fuente de información investigativa, eso también es plagio. Cuando nosotros copiamos referencias falsas, nos inventamos cierto tipo de referencias sin tener en cuenta los datos reales de la fuente de información y ponemos datos que no son verdaderos, eso también es plagio. Listo. Cuando nos robamos las ideas, cuando robamos ideas de otra persona o de un autor que tiene un trabajo científico, eso es plagio. De manera que debemos de cuidarnos de no cometer estas infracciones y hacer una citación y una referenciación correspondiente. Nos venimos acá entonces y ya exploramos qué es una cita como tal. Listo. En términos generales, las citas son párrafos, datos, ideas y teorías que nosotros tomamos de una fuente de información, de una fuente bibliográfica. Lo hacemos y lo hacemos con el propósito de corroborar lo que está diciendo el autor, de sustentarlo, o por el contrario, de argumentar algo que no estamos de acuerdo con ese autor. Entonces, utilizamos esa citación bibliográfica para poder construir ese documento. Eso es una citación. Entonces, es un fragmento que yo tomo de una fuente bibliográfica, de una fuente de información, para poder contrastar una idea y poder argumentar las propias. Listo. Dentro de los elementos de una cita, nosotros nos encontramos con varios aspectos. La cita debe tener el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página. Este tema del número de la página es dependiendo de la cita. Si yo hago una citación, perdón, tienen un micrófono prendido, por favor lo apagan. Aló, creo que es David o alguien. Gracias. Les comentaba que los elementos que hemos de tener en cuenta en una cita son el apellido del autor, el año de publicación y el número de página dependiendo la citación. ¿Qué es esto dependiendo de la citación? Ya lo vamos a ver. Existen varios tipos de citas. Hablamos de una cita directa o una cita textual. Esto es cuando yo cojo y pego directamente de una fuente de información, de una fuente bibliográfica, las palabras que componen ese párrafo. Listo, eso es una cita directa. Cuando la cita es menor a 40 palabras, se compone un texto entre comillas, si es menor. Y si es mayor, debemos de tener una sangría. Más adelante les explico. Pero esto es la cita directa. Cuando yo tomo el texto como tal, ¿sí? Copiando y pegando toda la parte que compone el texto, hago una cita directa. Entonces, en esa cita directa, yo debo tener en cuenta varios aspectos, ¿cierto? Este es un ejemplo de una cita directa. Este es un ejemplo de una cita directa. Mire, yo llego y cojo todo un texto de todo el texto de una fuente bibliográfica, ¿sí? Lo pongo entre comillas, mire que está entre comillas, ¿sí? Está entre comillas. Y posteriormente hago enuncio el autor, el apellido del autor, el año de publicación de esta fuente bibliográfica
y la página. ¿Por qué pongo la página? Porque es una cita directa. Listo, miren que es una cita directa, entonces pongo el número de página. Entonces estamos apellido del autor, año de publicación y el número de página. Listo, estamos de acuerdo. Juan Esteban, muy buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Juan Esteban, entonces esta es una cita directa, ¿cierto? Profe. Aló, Juan Esteban. Sí, profe, me escucha. Sí, te escucho ahí. ¿Por qué por qué decimos que es una cita directa? Porque tiene pues todo lo reglamentario, el número de página, año de publicación. Sí, y tomamos el texto tal y como está dentro de la referencia, dentro de la fuente bibliográfica, ¿cierto? Yo llegué, copié y pegué, lo pongo entre comillas, es un aspecto muy importante, Juan, que debemos de tener en cuenta. Si es una cita directa, va entre comillas, y posteriormente enuncio entonces el apellido, ¿cierto? Sí, señor. Primero, Primero el apellido, después ¿qué más va? nombre del año de publicación Es de correcto. Y el número de artículos, página, número de el página. número de página. Listo. Entonces estamos hablando de una cita directa. Listo. Sí, señor. Estefanía. Buenos días, Estefanía Bedoya. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vas? Entonces esta es una cita directa, ¿cierto? Sí, profe. Queda claro lo que tenemos con respecto a una cita directa. ¿Por qué va entre Sí, comillas? porque tiene, profe, no recuerdo el número de palabras que debe contener para ir. Es correcto, menos de 40. Muy bien, Ah, bueno. pero estamos atentos, sí. Muy bien, tiene menos de 40 palabras, entonces va entre comillas. Listo. Listo, Eh, Estefanía, profe. ¿me lees esta diapositiva, porfa? Sí. Cita con más de 40 palabras. Si la cita comprende más de 40 palabras, debe ir en un párrafo aparte y debe llevar una sangría en la margen izquierda de 2,5 centímetros aproximadamente. Al Es, final, se anota la fuente entre es paréntesis. correcto, entonces, cierto, es distinto ya, esta es otra cita, otro tipo de cita directa, ¿sí? La particularidad es que lleva más de 40 palabras, listo, esta lleva más de 40 palabras, pero igual lleva unos datos específicos, ¿cierto? Lleva unos datos específicos que nos va a decir, Vanessa, buenos días. Vanessa, ¿cuáles son los datos que lleva esta cita? Vanessa, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué datos lleva entonces esta cita que tiene más de 40 palabras? ¿Qué datos tiene? El apellido del autor, Es correcto. el año de publicación y Y el este número de otro. páginas El número de páginas en las cuales se encuentra ese texto que de yo la cité cita. es correcto. Listo. Eso está muy bien. Entonces esta es una cita directa, pero tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad, Vanessa? Tiene más de ¿cuántas palabras? Em, Aquí arriba dice 40. más de 40. Listo. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces queda claro ya. Evacuamos el tema de la cita directa. Estoy haciendo esta explicación y esta presentación porque yo sé que pronto les queda pesado a ustedes ir y consultar todo el tema de APA, pero acá les doy unas pautas, unos tics, cosas muy concretas con respecto a la citación. Si ya hay citas más específicas, ahí sí tenemos que ir, deben ustedes ir directamente al documento de APA a consultar esa normatividad en la edición número 7, que es la que está actualmente vigente, cómo es específicamente esa citación que ustedes van a hacer si tienen alguna duda. Pero aquí le estoy dando en términos generales cómo se trabaja pues todo el tema de citación y referenciación. Muy bien. Este es otro tipo de cita. Este es otro tipo de cita. Simón, ¿cómo estás? Simón Vargas. ¿Qué tipo de Hola, cita profe. es esta, Simón? Una cita indirecta. Una cita indirecta. Entonces, es una cita
textual. No, es una cita no textual o paráfrasis. Es correcto, Simón. Entonces me lees, colabora por favor leyendo este párrafo que dice. Listo. Una cita es indirecta cuando dentro de un escrito se mencionan las ideas de un autor con palabras de quien escribe. El texto parafraseado no va entre comillas. No se requiere ubicar necesariamente la página del documento del que fue extraída la idea, pero sí es obligatorio mencionar el autor y la fecha. Ok, entonces tiene la particularidad y la diferencia con respecto a la que acabamos de ver, que era la cita directa entonces sí va de entre comillas, debemos de citar la página de donde sacamos la documentación. Aquí no es necesario citar la página, ¿cierto? Porque es una cita indirecta que vamos a parafrasear alrededor de una idea. Este es mira, este es el ejemplo de la cita indirecta. Hacemos referencia al año de publicación del documento que estamos consultando y el párrafo que extraímos, y hacemos mención del autor. Y en ningún momento estamos citando el número de página, ¿cierto? Porque estamos parafraseando alrededor de esa idea, de esa fuente de información. Listo. Ese es el ejemplo de la cita indirecta. Aquí hay una cita de una cita, que es cuando se cita a un autor que a su vez citó. Docente, disculpe, ¿podría por favor retroceder a la anterior, pues la anterior viñeta para ver algo, por favor, que me faltó apuntar? Ah, tranquilo, no, esto queda grabado. Aló, Listo, dame un momento. Santi, pero no Listo, te dime. preocupes que acuérdese que esto queda grabado, listo. No, Esto listo, queda, ya saqué el apunte puntual. No hay problema, listo. gracias. Pero es esto, Santi, es tener en cuenta que entonces en la cita indirecta lo que sí debemos de registrar es el año de publicación y el apellido del autor. Esto es un modelo de construcción, pero lo podemos hacer de varias formas. Aquí podemos poner igual al principio el autor y al final, y aquí después el año de publicación. Hay varias formas de hacerlo, hay varias formas, pero este es un ejemplo pues que quise traerles pues de cómo se podría hacer. Es un ejemplo nomás, pero hay varias formas de hacerlo, de cómo yo parafraseo alrededor de una idea, pero lo importante es tener en cuenta el año de publicación y el apellido del autor. Hablaba de la cita de una cita, que es cuando otro autor cita a otro autor. Se pone el ejemplo. Entonces va el apellido del autor citado, el año de publicación, y después va quien citó a este autor inicialmente. Listo. Entonces van ambos. Domínguez, 2006, citado por Robinson en el 2008. Miren que obviamente al final va la que fue la última. La del 2008 tomó como referenciación a un autor del 2006. Listo. Y ahí se hace la publicación. Entonces ambos llevan el apellido del autor y año de publicación. Muy bien. Rosy, buenos días, ¿cómo estás? Rosy, ¿qué es una Buenos días. referenciación biográfica? Entonces, la referenciación biográfica, nosotros ya vimos la citación biográfica, ¿cierto? Ahora ya vamos a pasar a lo que es la referenciación biográfica. Cuéntame qué es la referenciación biográfica. La leo. Por favor. Es el conjunto de datos que proporciona la información necesaria para identificar y localizar las fuentes utilizadas en la investigación y preparación del trabajo académico. Investigativo, la suma de las referencias bibliográficas conforma la, no, ahí no dice nada, o lista de la, cual es obligatoria en todo trabajo académico. Ok. Entonces sería ¿Dónde va la referenciación biográfica? En el trabajo. ¿En qué parte va? Cuando yo digo bibliografía, ¿en qué parte ubico la bibliografía en un trabajo académico, Rosy? La última parte, pues. a la última. Muchas gracias. Va en la parte final, ¿cierto? Siempre ubicamos la referenciación bibliográfica en la última parte. Al final, en la última parte del trabajo van. Entonces, todo el conjunto de datos donde se identifican las diferentes fuentes bibliográficas que yo consulté. Listo. Va al final
de todo texto académico, al final de todo trabajo científico, va la referenciación bibliográfica, que son, reitero, ese conjunto de datos que hago yo mención de todas las fuentes bibliográficas que yo consulté para construir ese trabajo académico. ¿Listo? Los elementos que debe tener esta referenciación bibliográfica. Karina, buenos días. Hola, Karina. Karina. Profe, que no tiene audio, escribió. Diego. Lo sabía. ¿Qué más, profe? ¿Bien o no? Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Estás muy activo, eso me parece bien, estás enérgico. Está muy bien. Bueno. Diego, entonces, ¿qué autor. información debe tener la referenciación bibliográfica? Debe tener una información del autor. Por favor, sí. Ajá. Información del autor. Los nombres de los autores se invierten. No me la mueva, profe. Eso, claro. Eso. Los nombres de los autores se invierten anotando primero el apellido y separándolo con una coma de la inicial. Es de los nombres. Escriba completo el nombre de un autor corporativo. Listo, entonces, aquí seguimos. ¿Qué más lleva? La fecha de publicación, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué dice la fecha de publicación? Fecha de publicación. Escriba entre paréntesis el año en que se publicó la obra. Si no aparece fecha, escriba SF, sin fecha. Ajá, correcto. Fecha, entre paréntesis. Correcto. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos dos aspectos que debe tener. Información del autor. Fecha de publicación. ¿Qué más debe tener? Diego, ¿qué más debe tener esa referenciación bibliográfica? De título. El título. Listo. Escriba el título en cursivas, solo con mayúscula inicial. La información adicional, como número de edición, informe o volumen, debe ir entre paréntesis sin cursiva inmediatamente después del título. Listo, entonces si llevamos. Se trata, démoslo ahí, entonces llevamos. ¿Qué llevamos? Información del autor. Completo. Información del autor, fecha de publicación, el título. ¿Qué más lleva esta bibliografía? Información de la publicación. Cuando se trata de libros, indique el lugar y el nombre de la editorial. Listo. Estos aspectos debe tener la fuente bibliográfica, la referenciación bibliográfica. Sí, dependiendo la fuente bibliográfica, mínimo deben de ir esos 4 aspectos, esos 4 ítems. Listo. El apellido del autor, el nombre, el título de la obra y datos de la publicación. Aquí está en resumen lo que acabamos de ver. Esta es la estructura de la referenciación bibliográfica. Perdón. Esta es la estructura de la referenciación bibliográfica. Listo. Esa es la estructura de la referenciación bibliográfica. Vamos a ver una pregunta. Digamos, por ejemplo, que ahí dice el tema de que el título de la obra en cursiva. Si llegado el caso, uno no lo pone en cursiva, ¿qué sucede? No, esto ya está muy avanzado, Diego. O sea, ya cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, gestores bibliográficos o trabajamos articulando lo que es toda la parte de Word con la norma ZAPA, inmediatamente nos trae a nosotros la configuración de la referenciación bibliográfica y nos pone el título en cursiva. Es decir, muchas veces no lo tenemos que hacer manualmente, pero obviamente si por alguna razón hay que ponerlo manualmente, sería una
una falta pues a la no aplicación de la norma, ¿cierto? Sería una falta a la no aplicación de la norma porque obviamente eso es lo que hace APA. APA precisamente lo que hace es definir y regular el cómo se debe hacer toda la presentación de las diferentes fuentes bibliográficas, ¿cierto? Entonces, si no lo hacemos, estamos incurriendo pues en la no aplicación de la normatividad. Pero como te digo, ya hay aspectos que están predeterminados en las referenciaciones, en las gestores bibliográficas y que tienen configuradas estas normas y estas reglas. Listo, más adelante lo vamos a ver. Es parte del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos el apellido del autor, tenemos las iniciales del nombre, el año de publicación, el título de la obra, la ciudad y la editorial, que son los datos de la fuente bibliográfica, de la fuente de información. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es una estructura de una referenciación de revista. Tiene unos pequeños cambios donde se involucra también el volumen, ¿sí? Si estoy hablando de una revista, debo indicar también cuál es el volumen y de ese volumen, cuál es el rango de páginas que yo trabajé. Y obviamente al final va una referenciación de un enlace si tomé de una revista que es electrónica. Listo. Esta sería un ejemplo de cómo hacer ese tipo de citaciones de revistas. Entonces aquí ya nos vamos entrando como a particularidades de referenciaciones, dependiendo obviamente la fuente de información, dependiendo de la fuente bibliográfica. Acá está ya como para concluir un pequeño paralelo de cómo tomo yo, aquí están lo que son las citas y este correspondería entonces a la fuente de información, a la referenciación bibliográfica. Entonces, esta es la cita, acá a la izquierda tienen una cita, donde se habla que la investigación de conexiones distribuidas lo habló Salomón en el 2001 y después en la referenciación bibliográfica, en la lista al final, se cita Salomón y se le ponen los diferentes aspectos que tiene esa referenciación bibliográfica. Esto se hace con el propósito de que ustedes tengan claridad de que no es lo mismo hablar de una cita que hablar de una referenciación bibliográfica. Son dos aspectos complementarios. Entonces, digamos, ahí en esa citación, digamos, en la primera de Salomón, si en el texto no hubiera fecha, ahí se coloca entre paréntesis como tal, SF. SF. Sí, de pronto no tengo la fecha, que de pronto puede ocurrir. Pasa a veces en fuentes que de pronto no son confiables, porque una fuente confiable por lo general aparece pues el año de publicación, pero si no aparecería, entonces aparecería SF. Listo, compañeros, yo creo que yo lo puedo dejar por acá, simplemente la presentación tiene más contenido. Yo les voy a compartir esta presentación, la tengo acá en la documentación de Prezi. Yo les comparto el enlace, hago énfasis en fuentes de internet, artículos tenidos en bases de datos, cómo hacen la citación y hablo de publicaciones periódicas en línea, cómo hacer la publicación y de un documento en red, cómo hacer la publicación, cómo hacer la referenciación bibliográfica de ese documento. Yo se los comparto también, se los pongo ahí cuando les comparta la videoconferencia. Les voy a compartir también entonces el enlace a esta presentación. Listo. Yo consulto por acá por el chat que algunos me han escrito. No sé si tienen alguna pregunta. Alguien habló respecto a este tema. ¿Qué pasó con este enlace? El link del WhatsApp. Listo. Ya lo compartieron entonces. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que acabamos de ver, compañeros? Todo el tema de citación y referenciación. Profe, pues está claro. No, profe, Ok. todo muy claro. Muchas gracias. Y lo que traté de hacer con eso es que de hacerlo de una forma muy práctica, muy concreta. Les reitero, les repito,
si ya hay fuentes específicas o tienen alguna duda respecto a una citación, debemos de ir directamente a consultar el manual y la documentación que tenemos acá en APA. Listo, nos debemos de venir para acá, para la parte de... Esperen, yo dejo de compartir esto acá. Nos debemos de venir para toda la parte de APA que tienen acá en el curso, ¿sí? Y consultarlo. Listo. Está, les reitero, la documentación de toda la parte de APA está en la lección 2 de la unidad 2, ¿sí? Para que lo puedan consultar entonces si tienen alguna duda cuando vayan a hacer ese tipo de citaciones. Muy bien, habíamos dejado también en la clase pasada, habíamos hablado de avanzar con la... Ay, profe, qué pena interrumpirlo. Mira que yo ayer pues viendo sobre esta materia y ahí metiéndome pues a las unidades y a los foros, me metí es que una lección 1 y yo no sé, había preguntas ahí, yo respondí y es que ya había hecho es que el 30% y yo no sé si eso es un examen o qué, y yo pues no sé, yo hice es que el 30% pero no lo hice consciente, yo sé que esas preguntas están malas. Entonces no sé si hay alguna... Pero no sé de qué me estás hablando. O sea, la lección 1 de la Dices unidad que 2. lección 1, Pero yo creo que es lección 1, unidad eso. 2. Lección Sí, 1, yo creo unidad que es 2. eso. Por eso es que Sí. lo que les comentaba al iniciar el encuentro era que precisamente la unidad 2 cuenta con 2 lecciones. La lección 1 de la unidad 2 y la lección 2 de la unidad 2. El curso se desarrolla de forma secuencial. O sea, si tú no realizas este trabajo, si no desarrollas la lección 1, no puedes pasar, no podrías pasar, no deberías pasar a la lección 2 de la unidad 2. Él te va habilitando y requieres un puntaje inclusive especial para poder pasar. Si no logras ese puntaje, te debes devolver y debes de realizar la lección 1 de la unidad 2 y después realizar la lección 2 de la unidad 2. O sea, Ay, profe, pero yo me puedo volver en cualquier momento. sí, Pues porque él te lleva. Mira, cuando yo abro aquí la lección 1 de la unidad 2, él me pregunta si sí o si no. ¿Usted ya ha visto más de esta página? ¿Desea comenzar desde la última vez, desde la última visita? Le dices que sí. Listo. Y vuelves y repites y debes de hacer el trabajo. O sea, hay que hacerlo cuantas veces nosotros desarrollemos esa competencia. ¿Ok? ok, Y hay que profe. hacerlo. Perfecto. Gracias. Compañeros, retomo entonces lo que estábamos hablando con respecto a la actividad 3, que consistía en la búsqueda de bases de datos. En la búsqueda de bases de datos, en esta actividad, recuerden que debíamos de hacer un trabajo. En esta actividad debíamos de hacer un trabajo. Simón, buenos días, Simón. Buenos días, profe. Simón, ¿qué hemos avanzado y qué me puedes contar de esta actividad número 3? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Profe, yo de eso te quería comentar, mira. La verdad, yo la clase pasada no pude asistir ya que estuve hospitalizado y en esos momentos estuve viendo los mensajitos que tenemos en el grupo y todo como para comprender la actividad, pero no la he podido comprender muy bien. Listo, muy Entonces bien. en esta clase Y planeo profe, como yo ver escuché que qué eso era como avances en tienen para grupo. yo hacer el mío. Ok, listo. Cristian, Profe, buen día. ¿cómo vas? ¿Tenemos claro la actividad 3, Cristian? Sí, hay que buscar en el campus virtual en la parte Bueno, de... vamos a explicarlo, vamos a hacer de profesor. Explíquele a los compañeros qué es lo que hay que hacer en la actividad 3. Bueno, en la actividad 3, pues según lo que yo he entendido, ya el profesor me colaborará si de pronto estoy errado en algo. Pero te estoy guiando también acá Listo. esta es la guía también, o sea, todas las actividades tienen una guía, las cuales ustedes deben de tomar como referenciación. Listo, para poder hacerlo y nos vamos precisando con respecto a lo que se debe hacer. Listo, Bueno, muy bien. así de una manera de pronto más sintética. Después de hacer el primer trabajo que teníamos que hacer sobre las problemáticas del TIC, hay que realizar un trabajo colaborativo con un compañero que asignamos ya desde la clase pasada y dentro de nuestra carpeta hacer una subcarpeta que se llame unidad 2, que el profesor lo está Eso, señalando. correcto. Entonces, quedémonos ahí. Lo primero que hicimos fue seleccionar un tema de esas problemáticas de las TIC, ¿cierto?
Ajá. Existían varios. Por ejemplo, ¿cuál seleccionaste vos? En el caso mío, seleccioné ciberbullying. Ciberbullying. Pero entonces ciberbullying está dentro de... Las problemáticas comportamentales. Es correcto. Problemáticas comportamentales. Entonces, en problemáticas comportamentales tenemos varias. Está ciberbullying y está, puede ser ciberacoso, ¿cierto? Exacto. Entonces, vos puedes, Bueno, varios. bueno, vos puedes coger una de ellas. Una de ellas y el otro compañero selecciona la otra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y el otro compañero cuál seleccionó? Disculpe, pensé que era que había que solucionar una por los dos. Eso estaba ahí de pronto la duda. ¿Cuál, profe? ¿No es así? El deber ser. Profe, usted nos había mencionado que entre los dos Tranquilos. por eso Estamos en esa, estamos haciendo profe, esa tema precisión. central, pues el Tranquilos. principal y ya escogíamos dos. Tranquilo, Camilo. Voy a hacer una precisión ahí con respecto al tema. Listo. Eso. Vamos a hacer una precisión con respecto al tema. Me voy a volver a la unidad número 1, que es donde están los diferentes temas para que miremos algo relacionado con eso. Nosotros acá en la unidad número 1, miren que teníamos, estos son los temas. Se los estoy proyectando, ¿cierto? Cibermonedas. Dentro de cibermonedas tenemos Bitcoin, Ethereum y DAX. Listo. El caso, por ejemplo, que estamos viendo del compañero, problemas comportamentales. Listo. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, no, profe, él escogió ciberbullying. Serían riesgos en la era digital. Perdón, era ciberacoso. Me equivoqué. Ok, yo voy a coger, permítame, yo cojo como ejemplo problemas comportamentales. ¿Listo? Está bien. Entonces, problemas comportamentales. El tema central es problemas comportamentales. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación que un compañero, este es el tema central, problemas comportamentales, que un compañero entonces consulte lo que es la parte del ciberacoso y otro compañero puede trabajar lo que es ludopatía o lo que es nomofobia. Es la recomendación. Alguien me dice, profe, no, es que yo cogí ciberbullying y el compañerito mío también cogió ciberbullying. Es válido, pues, o sea, se los valgo porque aquí lo que me interesa es que desarrollen competencias relacionadas con la normatividad APA, citación, referenciación, consultar bases de datos científicas, pero lo ideal sería de que tomáramos entonces como tema central riesgos en la era digital, que un compañero tome ciberbullying y el otro tome otro de los dos, el fake news, ¿cierto? O el ciscasting, listo, sería lo ideal. Pero no se preocupen, si ya hicieron ese trabajo, si ya ambos cogieron el mismo tema, no vamos a reprocesar. Vamos para adelante porque lo que hay que hacer es largo. ¿Estamos de acuerdo, Camilo? Listo, profe. No, lo que pasa es que yo había entendido la clase pasada era que un solo tema los dos. No te preocupes. Entonces, me imagino que vos ya vas muy adelante, que ya estás listo con eso, entonces no hay reversa atrás, ¿ok? Dale, gracias. Listo. Entonces, ¿han avanzado en el tema? Pues la verdad, apenas hemos estado buscando en estas herramientas que nos da el campus virtual, que son las bases de datos académicas. Yo tengo una duda, que pena interrumpir al compañero. Dale. Uno cuando busca en la base de datos, pues yo que estaba buscando, me aparecen más que todo referencias en inglés. No sé si será porque estoy buscando una que es solamente en inglés o no sé cuál me puede recomendar usted para buscar también archivos en español. Juan, ya voy a hacer un... Y yo también tengo una duda sobre eso, profe. Perdón, ya les voy a... Vamos entonces a entrar nuevamente a la base de datos. Cuando yo ingresé a la base de datos, les mostré la forma de depurar la información. Recuerden que uno ingresa a la base de datos y tiene la posibilidad de depurar la información por rango de fecha, por tipo de archivo, si es PDF o si es Word, por idioma, por bases de datos, si son en español o son en inglés. O sea que esa depuración ustedes la pueden hacer de entrada cuando ingresan a las bases de datos. Listo. Cristian, continuamos entonces acá explicando entonces. Una preguntita ya que se dio ahí la pregunta por el compañero. Usted la clase pasada nos hizo un ejemplo por medio del
EBSCO host, ¿cierto? Ese fue el que usted escogió. La pregunta mía es, ¿solo se debe buscar ahí o como hay una alta gama de... No, ustedes tienen la posibilidad Tenemos de la coger. libertad de escoger de dónde... Claro, no, de eso se trata. Por eso les mostré la gama de bases de datos que ustedes pueden consultar. Ustedes pueden consultar en cualquiera de ellas. Lo importante es seleccionar la información que ustedes consideren pertinente. Lo que hizo fue recomendarnos. Es correcto. Recomendó ese. Les recomendé varias bases de datos, sí, recomendé varias bases de datos para poder hacerlo. Y les dije cuáles eran las más importantes, ¿cierto? Las que estaban EBSCO, Digitalia, eBooks, les mencioné algunas. Listo, para que no se perdieran en ese mar de conocimientos. Yo le dije, vea, pueden trabajar estas y estas. Les dije EBSCO porque dentro de EBSCO internamente hay infinidad de bases de datos y hay unas que son concretamente pues en español y son académicas que les puede servir a ustedes. Listo. Entonces íbamos, entonces ya más adelantico les afino esa parte. Entonces formamos el grupo, seleccionamos el tema, creamos dentro de la carpeta de TICS, creamos la carpeta que se llama unidad número 2. Listo. Ahí vamos. Debe haber un líder de grupo el cual Sí. comparta esa carpeta. Pues, con el otro compañero. Es correcto. En para esa hacer el carpeta, trabajo colaborativo. En esa carpeta también crea un documento. Crea un documento para poder obviamente montar algunos, montar el resumen de los documentos que van ustedes a consultar. Y en la unidad número 2 se montan evidencias de los artículos consultados en PDF. Listo, miren. Entonces acá dice, buscamos en las bases de datos. Aquí se recomienda que sea en EBSCO. Listo. Cuando yo consulto en esas bases de datos, lo inicial que me sale cuando selecciono el texto es un registro detallado. Aquí se pone un ejemplo del registro detallado que sale. Ese registro detallado se recomienda que lo copie, que lo pegue en ese documento que usted quedó en la web. Listo, registro detallado, mire. Lo debe copiar y lo debe pegar. Listo. Y al final debo hacer una citación bibliográfica del documento que yo consulté. Después de tener todo el registro detallado, de tener la referenciación bibliográfica, yo puedo hacer un resumen de los documentos seleccionados. Debo hacer un resumen de los documentos seleccionados de cada documento. Acá se habla de tener 2 párrafos, más o menos por cada documento que seleccionó. Un pequeño resumen, ¿sí? De ese documento que yo seleccioné. Dice aquí, se pone el título del tema que yo elegí, leer los documentos seleccionados y de acuerdo a eso, hacer un análisis por cada documento consultado. Como mínimo 2 párrafos por cada documento. Listo. Del artículo o del texto seleccionado en una de esas bases de datos. Listo. Y ya lo que hago es que pego debajo de ese análisis el registro detallado de donde tomé. Y al final pongo obviamente la parte de la referenciación bibliográfica. ¿Qué hago con eso? Me comparten a mí, me comparten el enlace donde tienen la carpeta de la unidad 2 para yo poder consultar eso. Voy a hacer 2 cosas. Les voy a mostrar el ingreso a la base de datos nuevamente. Me vengo por acá. Ustedes acá tienen tienen acá en la... Cuando ustedes ingresan inicialmente, permítanme un momento, por favor, yo les detallo esto. Yo hago esta precisión. Cuando ustedes ingresan acá a la página principal del curso, les reitero que les aparece en esta parte donde yo estoy señalando con el mouse, les aparece la opción de ingresar a la biblioteca digital. Listo. ¿Están viendo biblioteca digital? Luisa. Sí, profe. Ok. Ahí le vamos a dar clic. Biblioteca digital. Listo. Cuando yo ingreso a la biblioteca digital,
me salen todas las bases de datos que tengo disponibles para hacer las respectivas consultas de un tema específico. Listo, miren. Ok. Salen una cantidad de bases de datos. Se recomienda Digitalia, eBooks, EBSCO y libros. La de Scopus. Acá también está Scopus. Ciencia Directa, que está por acá arriba, está esta. Ciencia Directa. Listo, se recomienda. Voy a ingresar nuevamente a EBSCO. Ingreso a EBSCO. Listo. En EBSCO tengo varias bases de datos. Esto ya lo hicimos la semana pasada. Le doy a aceptar acá. Vengo y me busco el tema específico que yo voy a consultar. Selecciono, yo puedo seleccionar acá todas las bases de datos. Seleccione una base de datos. Yo las puedo seleccionar todas o puedo seleccionar una específica. Aquí hay una que trabaja todo el tema de las fuentes académicas. Dice acá, fuentes académicas. Es una colección rápida de crecimiento que contiene 1.600 publicaciones académicas provenientes de toda la parte de Latinoamérica. Listo. Cubren todas las temáticas principales: agricultura, biología, economía, historia, leyes, todos. Este es multidisciplinar. Listo. Se actualiza semanalmente. Esta es una muy recomendable. Pero para mostrarles a ustedes la depuración que se puede hacer, voy a ingresar nuevamente por acá, las voy a seleccionar todas, les digo continuar, voy a hacer esto de una forma muy rápida, muy práctica, simplemente es un repaso. Busco acá problemas ambientales o problemas, bueno, voy a buscar ambientales. Tales. Le doy Enter, viene y me trae aquí y me trae una cantidad de información relacionada con toda la parte de problemas ambientales. Recuerden que debajo de EBSCO hay un video instructivo de si tienen alguna duda de cómo hacerlo. Acá puedo depurar yo todos los resultados. Puedo depurar los resultados por decirle que necesito textos completos. Mire que él me trae inicialmente 929 artículos, pero yo voy a empezar a depurar. Le digo que textos en PDF, recorto aquí los tiempos, le voy a decir que los últimos 5 años, desde el 2015, por decir algo. Listo. Empieza a bajarme. Ya solamente me trae 481. Le voy a decir acá qué fuentes, me habla sobre el tipo de fuentes. Si son publicaciones académicas, le digo que publicaciones académicas. Acá puedo hacer una depuración de las bases de datos. ¿Sí? Que si son todas las bases de datos, le voy a decir que fuente de datos, fuente académica plus. En fuente académica plus tengo 245, ya estoy reduciendo de 400 y pico, de 900 y pico, pasé a 245. Lo puedo hacer por idioma, compañero, no solamente inglés. Aquí dice español, me interesan los de español o me interesan los de inglés, o me interesa español e inglés. A algunos no les interesa español, les puede interesar solamente español, a otros les puede interesar solamente inglés. Listo, porque tienen la competencia. Para nuestro caso concreto lo voy a hacer en español, pero la recomendación es que lo hagan en español, en inglés también, para que vayan desarrollando la competencia. Listo. Y miren que de esos 900 y pico ya bajé a 197. Y puedo seguir depurándolos. Puedo seguir depurando la información hasta llegar yo a cerrar más el círculo. Listo. Lo puedo hacer por materia. Listo. Por publicaciones, si solamente me interesan lo que son las revistas o qué tipo de publicaciones me interesan. En Colombia, voy a decirle que Colombia. Listo. Entonces, miren, de 400 y pico simplemente ya me bajé a 5. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Cristian, el compañero que me decía que tenía una cantidad de información que le venía solamente en inglés. Pues sí, ya queda un poquito más Listo, claro. David. Entonces, lo puedes hacer por acá. Listo, profe, Lo muchas puedes hacer gracias. por acá. Lo podemos hacer entonces por toda la parte de depurar resultados. Depurar resultados que yo encuentro en esa base, en esa búsqueda que estoy haciendo. Entonces, reitero, lo puedo hacer por idioma,
por fechas, por tipo de documento, por tipo de publicación. Ahí lo puedo hacer. Ok. Muy bien. Voy a aprovechar este ejemplo para seleccionar aquí de pronto alguno de estos textos. Voy a seleccionar este, me interesa simulación y obtención de combustibles a partir de residuos plásticos. Compañeros, yo les hablaba de registro detallado. Este es el registro detallado. Mire que él me sale acá, me pone registro detallado. Estoy haciendo un repaso, compañeros, porque esto lo habíamos visto la sesión pasada, pero necesito que esto quede claro porque realmente es el valor agregado de esta temática, de esta unidad. Todo el tema de bases de datos, de búsqueda de información científica, de citaciones, de referenciaciones. Entonces, lo debemos de hacer con todo el tiempo necesario para que ustedes entiendan cómo lo deben de hacer. Si ustedes comprenden esto y desarrollan esta competencia, créanme que hemos estado ganando un precioso tiempo y una gestión del conocimiento muy importante que les va a servir para toda su formación profesional y personal. Entonces, este es el registro detallado. Listo. Este registro detallado me brinda mi información sobre el artículo que yo acabo de seleccionar. Me trae los autores, la fuente, las materias que están relacionadas, las palabras claves y algo muy importante, el resumen, ¿cierto? Este resumen que a mí habla sobre qué es lo que trata este artículo científico que yo acabo de seleccionar. La continua demanda de plásticos ha causado grandes acumulaciones de residuos en los vertederos, contribuyendo a problemas ambientales y de salud pública. Listo. Y habla y me dice de qué se trata el artículo. Y al final me dice, de acuerdo con los resultados obtenidos, la producción de combustibles líquidos a partir de residuos plásticos se ve favorecida según la materia prima de la siguiente manera. Y nos enuncia algunas materias primas como es el poliestireno y los otros. Listo. O sea que podemos obtener del plástico, podemos obtener materia prima. Listo. Este artículo me interesa. Entonces, ¿qué hago yo? Si me interesa, lo llevo para ese documento que yo creé. Y si estoy trabajando problemáticas ambientales relacionadas con el tema de las TIC, yo puedo tener este artículo. Entonces, llevo este registro detallado, lo copio en el documento, lo leo, hago un pequeño resumen sobre este artículo. Luego voy y consulto otro artículo de problemas ambientales ocasionados por las tecnologías, hago lo mismo. Y algo muy importante, mire que aquí me muestra, miren, acá me muestra el PDF del artículo, donde está el artículo completo, ¿cierto? Luisa, yo puedo tener en la consulta el PDF, míralo acá. Yo lo puedo bajar y también lo puedo exportar. ¿A dónde? Lo puedo exportar al Drive, a la carpeta del Drive que yo creé. Mírenlo acá. Tengo esa opción. Tengo esa opción de exportarlo al Drive. Listo. Cuando yo le digo aquí que me lo lleve a Google Drive, él me va a preguntar que a cuál Google Drive me lo va a llevar. Selecciono una de las cuentas que yo tengo. Le digo permisos le doy permisos a ESCO para que me lo ubique y lo ubico en la carpeta. Eso lo puedo hacer. Listo. Haciendo obviamente los pasos que me va solicitando la aplicación para poderlo hacerlo. ¿Sí? Le voy a dar permisos. Voy y le doy permisos a la carpeta para que me lo pueda hacer y él me lo lleva al Drive. Listo. En conclusión, ese es parte del trabajo que debemos de realizar. Listo. Acá tengo otras opciones que es bajarlo. Yo puedo bajar este texto y después subirlo al Drive. Listo.
yo puedo bajar este texto, bajar el texto completo a mi equipo y después subirlo al Drive, Cristian, a la carpeta número 2 que nosotros compartimos con el compañero, ¿cierto? Cristian. Sí, profe, claro que sí. Yo puedo hacer eso y lo debo hacer porque es lo que me está pidiendo a mí el instructivo. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hay que hacer es esto, compañeros. Mire, ¿están viendo el Drive? Sí, profe. Sí, señor. Ok, a mí me lo compartió ya un estudiante. Entonces, me compartió el enlace. Yo ingresé al enlace que me envió. Aquí está la carpeta principal, que es competencias fundamentales en TIC. Listo, aquí está. Creo la carpeta 2021, que era la que me compartían, donde están ustedes todas las asignaturas que ustedes están viendo. Dentro de esa asignatura tenemos competencias TIC. Dentro de competencias TIC, entonces tengo problemáticas en uso de las TIC, que fue lo que hicieron ya la semana pasada, y tengo unidad 2. Dentro de la unidad 2 está creado el documento en Word. Mire, un documento en Word, y está creado, también creo un anexo que es donde están los diferentes artículos que esta persona consultó. Me voy a ir inicialmente para el documento en Word, el documento que compartió en el Drive. ¿Listo? Listo, mírenlo acá. Ese es el documento que ella me compartió que está construyendo con la compañera. Listo. Entonces, ella hizo acá una portada. Está trabajando lo que es la monofobia. El tema central es problemas en el uso de las TICs. Dentro de problemas en el uso de las TIC, toda la parte de problemas comportamentales. Entonces, una compañera está trabajando monofobia y la otra persona está trabajando ludopatía. Listo. Hizo la consulta de los documentos, los seleccionó, está haciendo el resumen. Mira, aquí está haciendo el resumen de las consultas que hizo de los documentos de monofobia. Acá lo tiene. Esto es monofobia. Me dice que es monofobia, que es un aspecto muy importante. ¿Esto es qué? Una cita. Una cita. Una cita, Juan David. ¿Qué tiene esa cita? Pues tiene el apellido del autor, el año. Muy bien. Juan, ¿es una cita directa o una cita indirecta? Profe, es una cita directa. ¿Qué particularidad tiene? Tiene el título, pues perdón, Mira lo que te estoy señalando. las comillas. Es correcto, ¿cierto? Las comillas, es una cita directa. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Entonces ella me hace a mí una citación. Aquí tengo otra. Mire, tengo otra citación. Es una cita indirecta. Me pone el autor, los autores, me pone el año de publicación. No me pone la página porque es una cita indirecta, parafraseada. Aquí sí pone la página porque es una cita directa. Listo. Y así sucesivamente. Ok. Y aquí ya está trabajando la otra compañera que trabaja ludopatía. Igual hace referenciaciones, hace citas, hace citaciones. Aquí hace una cita, perdón, acá. Suárez 2014. Vázquez 2020. Aquí hace otra referenciación de otro artículo. Listo. Hace la citación. Cooper 2004. Pone comillas porque es una cita directa. Y al final pone el número de página. Esto es válido. Listo.
¿Y qué más hace después? ¿Qué hace después la compañera? ¿Qué hace después la compañera? ¿Qué hace después la compañera? Profe, pone el registro detallado de los archivos que consultó. Pone el registro detallado. Listo. Mira, pone el registro detallado de los diferentes artículos. Simplemente le dio copiar, pegar a esos registros detallados para tener evidencia y trazabilidad de dónde se sacó la información. Míralos acá. El registro detallado de todos. Listo. El registro detallado de todos los artículos. Karina. ¿Será que Karina está? Ah, Karina no tiene micrófono. Karina no tiene micrófono. Docente, una pregunta. Yo en el trabajo he ido ya adelantando, ya pues lo había entregado, pero sí noto algunos errores. Pero te pregunto acerca del registro detallado. El registro detallado, según había entendido en la guía, ¿era debajo de cada artículo o al final todos completos los registros detallados después de todos los artículos? Santiago, muchas gracias por tu pregunta. Santiago, lo podemos hacer con esta estructura que tenemos acá. Mira, lo primero que hicimos fue la portada. La estructura es la portada, el análisis de los documentos, ¿cierto? Primero el análisis de uno de los temas que tú seleccionas, Santiago. Después puede ir el documento del otro compañero en análisis de ese tema. Después ponemos los registros detallados, manteniendo como una estructura. Y finalmente, Santiago, lo que hacemos es que, ¿esto es qué? ¿Qué ponemos al final, Santiago? Las referencias. Es correcto, las referencias, las referencias. Yo creo que con esto nos queda una estructura ideal de una presentación de un trabajo académico. Igual, esto es un insumo, Santiago, para el trabajo final que vamos a tener. Esto es para que ustedes vayan teniendo esas trazabilidad, esa documentación, ese insumo de un gran trabajo que vamos a tener al final, que está en la actividad número 6, donde vamos a tener todo este consolidado. Pero esta construcción que nosotros estamos haciendo es el paso a paso precisamente de un trabajo investigativo. Cuando nosotros vamos a hacer una tesis, cuando vamos a hacer un trabajo académico investigativo serio, nosotros hacemos toda esta trazabilidad. Primero construimos un documento, tenemos una estructura, vamos a unas fuentes de información científicas, seleccionamos esas fuentes de información que nosotros consideramos que nos van a contribuir a ese trabajo científico, hacemos el análisis de esa documentación, hacemos la trazabilidad del registro detallado para si tenemos que en un momento dado que profundizar en esa información, tenemos ahí las referencias bibliográficas y tenemos toda la colección de las fuentes de información científicas que nosotros tenemos. Toda la colección se detalla acá en la referenciación bibliográfica. ¿Listo? En la referenciación bibliográfica. ¿Te parece bien, Santiago? ¿Te parece Sí, claro que que es la sí, estructura, ¿cierto? Es la me quedó muy estructura. claro. Es la Sí, estructura. Entonces, inicialmente, la portada, el análisis de los documentos, el registro detallado y la referenciación bibliográficas. Esa sería la estructura del documento. Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. ¿Quién más me iba a preguntar, Juan? ¿Alguien me iba a preguntar? Sí, yo, Hola, profe, Juan. cierto que las referencias todo está en el registro detallado, ¿cierto? Las referencias bibliográficas o esas referencias están aparte. Qué pena, para ya colocar aquí al final. En el registro detallado, mira, yo en el registro, una de las informaciones que me trae, obviamente, que me suministra el registro detallado es la referenciación. Una de las informaciones que me suministra a mí el registro detallado, mire que me pone el título, los autores. Yo con estos datos ya puedo, obviamente, hacer la referenciación La bibliográfica. referencia, sí. Pero compañeros, miren, cuando yo voy a la fuente, yo no sé, creo que ya la cerré. No, de pronto no. Creo que lo tengo aquí abierto. Miren, mírenlo acá. Lo tengo aquí abierto. Compañeros, ustedes tienen que hacer uso de toda esta información. Cuando yo voy a la base de datos científicas, aquí en este lado, aquí en la franja izquierda, acá en esta franja izquierda, mire toda la información que me está suministrando. Todo lo que yo puedo hacer con esto. Dentro de los aspectos que me brinda a mí de información está la parte de la citación. Si yo le doy clic a esta citación, mire lo que me aparece.
la citación, la cita, listo, de cómo debo citar ese documento. Y dentro de esa citación me aparecen varias alternativas. Profe, disculpe. Cuando, ¿Para discúlpame, cuándo hay Rosy, que entregar eso? me disculpa, Rosy, yo termino acá. Cuando yo veo esta citación, miren que me aparecen varios estilos de cita, pero nosotros estamos trabajando ¿cuál? Santiago, ¿cuál estamos trabajando? APA séptima edición. Es correcto. Entonces me dice a mí, vea, si usted va a trabajar, si usted va a seleccionar este trabajo que se llama simulación y obtención de combustibles sintéticos, usted debe citar así. Este es el autor, este es el año de publicación, este es el título y estos son los datos. Entonces usted simplemente lo que tiene que hacer es copiar, pegar esta información para poder hacer la citación. No es muy fácil, no se enreden. Listo, ahí está. Ahí está. Esa es la citación que deben de hacer de esa fuente bibliográfica. Listo. Muy bien. Venimos por acá. Perdón, interrumpí a la compañera que preguntó, ¿para cuándo es? Este trabajo se debía adelantar. Este lo dejamos planteado la semana pasada. Ya esta semana, este fin de semana debemos de empezar ya a finiquitar ya el decorado a esta actividad número 3, porque hoy voy a dejar planteada la actividad número 4. Por eso mi preocupación con los estudiantes, reitero, ya que hay 18 acá en la sala, de que no se dejen coger del día con las diferentes actividades. Les manifesté la preocupación a los estudiantes que estaban inicialmente de que algunos no han entregado la actividad número 1 y ya vamos para la actividad número 4. Compañeros, les reitero, esta asignatura se pierde. Aquí simplemente lo que hay que hacer es hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Las actividades que dejamos planteadas cada semana. Haga eso y no tenemos dificultades. ¿Listo? Porque si no vamos a tener problemas. Porque si no me muestran la actividad número 1 que debíamos de entregar ya desde la semana pasada, yo les di plazo, inclusive se los amplié hasta el lunes que era puente, les dije, no, tranquilos, háganlo. Lo que debemos de hacer es hacer las actividades. Yo debo garantizar el éxito de que a todos nos vaya bien, muchachos, pero necesito que ustedes me colaboren, que ustedes hagan las actividades, por favor. Listo. Si han tenido dificultades para hacerlas, simplemente me escriben y ampliamos los plazos para poder hacerlo, pero debemos de hacerlos. Hay que tener compromiso y disciplina para poder hacer esto. Este trabajo es muy importante, les digo, contribuye a su formación personal y profesional. Esto es indispensable para poder obtener nosotros una buena cualificación como docentes profesionales. Lo que estamos viendo aplica para cualquier asignatura. Usted en cualquier asignatura tiene que hacer trabajos académicos, trabajos científicos y al final tienes que hacer la tesis de grado. Y les estoy diciendo cómo la estructura para hacer una tesis de grado. ¿Dónde consultan la información? ¿Dónde consultan la información? En las fuentes de datos científicas. ¿Qué estructura debe tener ese documento? ¿Cuál es el insumo para poder hacer un trabajo científico académico serio? Esta es la estructura que hay que hacer. Por eso me tomo el tiempo de hacer esto. Lo hice desde el encuentro pasado y en este lo estoy haciendo y estoy refinando y estoy repasando lo que deben de hacer porque me parece que esto es básico, fundamental. Si ustedes cogen estos tics, créanme que libraron el curso. Libraron, al menos este curso o este semestre, lo libran con esto que estoy haciendo. Si ustedes cogen esta competencia y desarrollan esta competencia, ¿cuál competencia? ¿Cómo ingreso a una base de datos? ¿Cómo consulto esos datos? ¿Cómo registro las citas? ¿Cómo hago la trazabilidad de ese documento? ¿Cómo hago el rastreo de la información? ¿Cómo hago un registro detallado? ¿Cómo tengo yo esa información? ¿Cómo hago la depuración científica de una información que yo estoy buscando de un tema específico? Listo. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, compañeros, entonces, con respecto a esta actividad número 3. Listo, con esta actividad número 3. Compañeros, para ir cerrando, voy a dejar planteada la actividad número 4. La actividad número 4. Profe, la actividad número 2 fue la de en etiqueta, ¿cierto? El foro en etiqueta.
Esa fue la actividad número 2. Sí, Sí, esa fue. sí, Era, pero eso todavía es de ya de la unidad número 1, ¿cierto? No, por Era, eso, pero como ya planteó la actividad número 4, entonces no me acordaba cuál era la 2. sí, es más, ¿alguien ya finalizó completamente la 1? sí, profe, yo la hice ya la envié. Ok, Juan, ¿cómo se cierra la unidad número 1? Profe, ¿Cuál era es la la actividad formación final? yo miro. La participación en el foro de Netiqueta. No hay un cuestionario. Profe, sí, yo vi que había unos cuestionarios y yo también los llené. Incluso Es en la segunda correcto, unidad también los hay. es correcto. Esos cuestionarios hay que desarrollarlos, compañeros, para cerrar las unidades. Cada unidad tiene un cuestionario al final, entonces lo debemos de cerrar así. Compañeros, entonces voy a dejar planteada voy a dejar planteada, ya vimos la 3, la repasamos, dijimos que era lo que teníamos que hacer en la 3, les mostré un ejemplo de cómo quedaba la unidad número 3. Voy a dejar planteada la unidad número 4, compañeros. Voy a dejar planteada la unidad número 4, la unidad número 4 del curso. Permítame un momento, yo veo una cosa por acá. Santiago, sí, Santi, Santiago, yo revisé Dígame. la actividad ayer revisé la actividad. Listo. Tú me habías compartido el documento, yo no vi el documento, sí, sí lo hiciste. Sí, sí lo Ah, compartí en ya, el ok, mismo enlace y lo perfecto. verifiqué, Ah, pero teniendo en pero cuenta la vas a hacer clase, me ajustes, gustaría hacer perfecto, ajustes y eso estoy haciendo en este sí. momento. Pero Gracias, vamos doctor. bien, pero Santiago, lo vi el trabajo y vamos bien con el trabajo que tenés planteado. Es básicamente eso. Le reitero que dentro de esa unidad número 2 debemos de almacenar también los PDFs de los documentos que seleccionamos. Ok, ahí va también. Entonces en la unidad número 2, en esa carpeta unidad número 2 va el documento con el análisis de las fuentes de información que seleccionamos y dejamos evidencia de los PDFs, ahí los dejamos también, de esos documentos que consultamos. Miren, acá les muestro, aquí por ejemplo puede ser en este anexo, acá en este anexo pueden ponerle anexo número 1, aquí están todos los PDFs, miren, de los documentos que seleccionaron, ahí lo pueden hacer, listo, ahí van los PDFs de cada uno de esos documentos seleccionados. Listo, compañeros, bueno, entonces me devuelvo para acá. Voy para la unidad número, me devuelvo para la 2 y dentro de la 2 les dejo planteado un tema muy importante que está relacionado con la parte de los gestores bibliográficos. Gestores bibliográficos. Aquí hay gestores bibliográficos, hacen referencia básicamente a un gestor bibliográfico que vamos a trabajar, donde articulamos, donde integramos el gestor bibliográfico con Word. Un gestor bibliográfico lo que me hace a mí es facilitarme todo el tema de citación y referenciaciones bibliográficas. Un gestor bibliográfico está hospedado en la web, Listo. En este caso, el gestor bibliográfico que vamos a trabajar es Mendeley. Listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos de instalar el gestor bibliográfico. Con que hagamos esto, sería un avance muy importante y muy significativo en el día de hoy para trabajar la unidad número 4. Es instalar Mendeley. Eso es un gestor bibliográfico gratuito que está en la web. Lo que debemos de hacer nosotros es instalarlo para poderlo integrar con Word. Listo. Los pasos para la integración de ese gestor bibliográfico, permítanme, están por acá. Están acá en
Acá hay una guía de actividad número 4. Le damos clic a la guía de actividad número 4. Dentro de la guía de actividad número 4 está la descripción del gestor de referencias bibliográfico Mendeley. Y está la forma de cómo instalar este gestor bibliográfico. Listo. El gestor bibliográfico Mendeley tiene dos versiones. Hay una versión web y hay una versión local, una versión para el desktop. Listo. Que permite crear y organizar todas las referenciaciones bibliográficas de un documento. Eso es lo que hace un gestor bibliográfico. El gestor bibliográfico de referenciación bibliográficas con características avanzadas en las redes sociales está integrado a todas las bases de datos comerciales que tenemos. Listo. Este trabaja con versiones de escritorio, que es la Mendeley Stock, y con una versión web, Mendeley Web. Ok. Ambas versiones permiten crear y organizar una colección de referencias de documentos y queda hospedado en la web. Listo. ¿Cómo puedo yo obtener Mendeley? Les propongo que instalen ya Mendeley. Van a ingresar a www.mendeley.com. Listo. www.mendeley.com. Listo. Ok. Ya están ahí. Están en Mendeley. Un momentico, Listo, profe, profe. ya. ¿Quién ha avanzado? Cuéntenme cómo van. Profe, ahí pide para descargar, pues hay que registrarse. Entonces Sí, estoy en te eso. pido, es correcto. Mi recomendación es que sigan todos los pasos que tienen ahí en la guía. En la guía les dice precisamente que tienen que hacer un registro, que tienen que hacer una... importante que tengan en cuenta que deben de realizar toda la parte ¿de qué? Deben de realizar, ponerle a eso también un usuario y una clave. Importante que tengan si les pide clave, que sea algo memotécnico para que no vayan a tener después dificultades de que se les perdió, de que no van a acordarse de cuál es la clave para poder trabajar en el gestor bibliográfico. Listo. Entonces, sigan la guía. Les recomiendo que abran la guía y sigan la guía de la instalación de Mendeley. Esta es la guía de instalación. Él les dice que efectivamente les va a pedir un usuario y un registro, ¿cierto? Te pedirá que te registres para crear una cuenta de Mendeley. Listo. Deben de hacer el registro. Esto es algo confiable, O sea, Mendeley es un gestor bibliográfico, le reitero, confiable, o sea que pueden hacer el registro de forma segura. Listo. Aquí también hay un tutorial dentro de la guía
dentro de la guía que les estamos facilitando, hay un tutorial, mírenlo acá, hay un tutorial de aprendizaje de Mendeley. ¿Listo? De Mendeley. Hagan el ejercicio, instalen Mendeley. Si tienen alguna dificultad, les recomiendo que vayan al tutorial. ¿Cuál es la recomendación? Ustedes, después de haber tenido ya la versión de stock, deben de instalar un plugin para trabajar en Word y para trabajar en la parte de marcadores del Explorer, el Mendeley Sport, que se trabaja en las páginas web. Hago referencia a esto. Cuando ustedes instalan el web import, permítanme, yo les muestro. Cuando ustedes instalan el web import, que es el que les hace referencia acá, web import, es porque les sale acá en el marcador. Están viendo señalado lo que les estoy señalando yo en las extensiones de web del Explorer. Les debe salir este icono cuando instalan el componente de web import. Ok, les debe salir ya el icono, la extensión de Mendeley. Listo. Y el plugin de Word es para integrar precisamente lo que es toda la parte de referenciación bibliográfica de Word con el gestor bibliográfico. Ok. Les voy a mostrar de qué estamos hablando. ¿Están viendo en pantalla el gestor bibliográfico Mendeley? Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí lo están viendo? ¿Que estoy moviendo? Ok, sí. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo. Yo lo veo congelado, pues cuando moviste el ratón no se movió. ¿Pero estás viendo Mendeley Stock? Sí, señor. En este momento sí, ahora sí. Ok, Santiago. Cuando yo instalo ya Mendeley Stock, me sale estas ventanas. Obviamente la mía es distinta porque yo acá ya tengo toda mi colección de referenciación bibliográfica. Toda esta documentación que yo tengo acá es documentación que yo he creado durante todo el proceso de gestión de conocimiento. Entonces yo acá tengo trabajo acumulado de la parte de maestría, especialización, doctorado. Tengo acá unas carpetas que me interesan, que tengo creadas de acuerdo a las temáticas, y tengo información acá que yo he bajado. Tengo colección desde el 2010, 2007. Mire, información que uno colecciona de referenciaciones bibliográficas científicas que uno empieza a tener para poder construir textos académicos científicos. Listo, para apoyarse en trabajos de tesis y trabajos de grado. Ok, cuando yo vengo acá a consultar Mendeley Stock, me aparece la ventana de Tools, toda la ventana de herramientas. Santiago, ¿lo estamos viendo? Ese sí cantaba mucho. Sí, así es. Y tengo la opción de instalar el web import y de instalar el plugin de Word. Los dos los debo hacer. Los dos los debo de hacer. Porque reitero, el web import me permite a mí interactuar desde la extensión del Explorer, copiando documentos y llevándolos a Mendeley. Eso me hace el web import. Y el MS Word plugin lo que hace es que me integra Word con el gestor bibliográfico. Entonces yo ya puedo hacer citación directas desde Word utilizando el gestor bibliográfico de Mendeley.
O sea que ambos los debo activar. Entonces hay que hacer clic. Ustedes deben de hacer clic acá en instalar WebImport inicialmente y después también en Tools instalar MS Word Plugin. Santiago, ¿queda claro? Sí, siguiendo las indicaciones suyas y también la de la guía del PDF, uno se puede guiar, es cierto. Es correcto. Entonces, por favor, eso lo debemos de hacer. Que quede eso como un reto para esta semana. Con eso ganamos enormemente. Ganamos enormemente. Porque, por ejemplo, Santiago, vos ya tenés, ya hiciste la exploración. Lo que tú puedes hacer ya es esa referenciación bibliográfica, subirla a Mendeley. Se hace de una forma muy sencilla, muy práctica. Listo. La subimos a Mendeley. Miren, yo acá tengo. Oye, ya lo descargué. Excelente, excelente. Miren, yo acá tengo el documento que, miren, tengo el documento que consulté ahora, listo, en la base de datos. El documento relacionado con toda la parte de residuos, ¿cierto? De residuos, de cómo formar combustible, cómo tener combustible a partir de los residuos. Listo. Y yo puedo este documento, como yo tengo acá el Mendeley Import, lo estoy señalando acá con el ratón, con el mouse. ¿Lo estamos viendo, Santiago? Sí, en este momento sí. Yo le doy acá. Ay, esperen que no he iniciado sesión en... Pero yo ya lo tengo instalado en el Word y en el buscador. Excelente. Él me permitiría, yo tengo que ir allá a iniciar, lo que pasa es que por temas de tiempo tendría que iniciar sesión yo en el WebImport, en la versión de Mendeley Web, pero él me permitiría a mí de una vez llevar este documento y subirlo a mi colección de Mendeley. Listo, y me quedaría integrado ya en toda la documentación de mi gestor bibliográfico. Simplemente dándole clic en Mendeley Word Import, me lleva este documento y me lo sube al gestor bibliográfico y me queda ya en la colección, en la web, en Mendeley y me queda almacenado, ¿cierto? Sin necesidad de yo bajar el texto completo, sino que ya me queda depositario, me quedaría ya depositado en la parte del gestor bibliográfico. Listo. Eso es lo que me permitiría a mí este gestor bibliográfico. Almacenar toda la información correspondiente para ir haciendo toda esa colección. Entonces, la recomendación es que sigan entonces la guía de la actividad número 4, listo, la guía de la actividad número 4, que instalen el Mendeley. ¿Quién dijo que ya lo había instalado? Ya lo instalaron varios. Juan, ¿quién me comentó que lo instaló ya? Pues ¿Aló? yo. Diego, ok, Diego, ya lo instalaste. Y te salió la extensión acá en el web. Sí, profe. Excelente. Eso es lo que hay que hacer. Y si te vas para Word, te debe aparecer una pestaña acá. Mira lo que estamos mostrando. Sí, sí, señor. También te salió. Entonces quedó listo. Quedó listo. Ok. Eso es lo que hay que hacer. También queda la pestaña cuando uno lo abre
te quedan con las carpetas que mostraste ahorita. Es correcto, es correcto. Bueno, compañeros, entonces ese es el reto para esta semana. Que instalen el gestor bibliográfico para poder avanzar en en las actividades siguientes. Esto es en la actividad número 4, pero igual lo vamos a utilizar y va a ser un insumo para continuar con la actividad número 5 y la actividad número 6. Lo deben de hacer ambos integrantes del equipo. O sea, lo deben de hacer las dos personas del equipo, porque las dos personas del equipo deben de consultar información y obviamente subirla al gestor bibliográfico. ¿Listo? Profe, yo tengo una situación. Lo que pasa es que yo tengo un MacBook, entonces no sé si como yo no tengo Word todavía porque me toca pagar pues una cantidad de dinero para tener Word Office, no sé si esa aplicación me pueda servir a mí o cómo hago yo entonces para... Sí, ya tienes que verificar, o sea, consultar ahí en el manual que tenemos ahí está el manual, puedes acceder al manual de Mendeley. De pronto habla de esos temas específicos, pero es gratuito, o sea, debe haber una, así como hay un plugin para Word, debe tener un plugin para las otras aplicaciones. Sí, para las otras aplicaciones, Luisa, pero igual lo puedes trabajar en la web, o sea, igual lo puedes trabajar en la web. Recuerda que hay un desktop, hay un Mendeley, hay un gestor bibliográfico de dos versiones, hay uno para la web y hay otro para el desktop. Lo ideal es que tuvieran los dos instalados para poder hacer todo el trabajo pues completo. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, qué pena. ¿Será que le puedo compartir pantalla para mostrarle algo? ¿Te sale algún error o algo? ¿Qué, Cristian? Pues bajé un Mendeley y me aparece una cosa ahí como diferente, rara. Le quiero mostrar. ¿Listo? Listo, porque si no hay que hacer pues nuevamente todo el proceso. Hay veces pone dificultades de acuerdo a la versión del Word que tengamos, que ustedes tengan. ¿O será que bajé el que no era? Puede ser, no sé. Pero ahí te sale el Mendeley Manager. Sería que bajaste uno que es Mendeley Stock. O sea, hagamos el trabajo nuevamente. El Mendeley de Stock debe tener Mendeley de Stock y debe aparecer el Mendeley Web. Listo, profe, gracias. Entonces ese es el stock. Sí, de stock. Listo. Bueno, compañeros, permítanme, yo verifico acá algo. Juan Pablo Escobar está presente. Juan Pablo Escobar. Sebastián Morales. Daniela Arias. Vanessa sí la vi. Vanessa. Hola, profe. Hola, Vanessa. Vanessa, ¿por qué no has ingresado a la aplicación? Lleva 7 días sin ingresar al curso. Profe, yo ahorita ingreso. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo has hecho? Pero el internet me tiene muy caído. Pero entonces, ¿cómo estás haciendo las actividades, Vanessa? Tú tienes pendiente la actividad número 1. ¿Qué tienes de la unidad número 2? De la unidad número 1, ¿qué tienes pendiente, porfa? De la 1. Sí. Profe, la 1 cuando no sabía de la 2, porque yo... No, la 1. De la 1 ya la completaste. ¿Qué tienes pendiente de la unidad número 1? No la he completado. No, pero ya la cerramos. ¿En qué dificultades has tenido? Profe, es que yo entré tarde al curso. Bueno, entonces, por favor, me escribes por el interno porque si necesito que hagamos seguimiento, me tienes preocupado con eso. ¿Listo? Gracias, Vanessa. Me escribes por el interno y miramos qué podemos hacer. Bueno, Fabio gracias. Camilo. Fabio Camilo Valencia.
Fabio Camilo Valencia. John Edison. John Edison Agudelo. Jennifer Andrea. Jennifer Tobón. Jennifer Tobón. Jennifer Tobón. Jessica. Jessica Sierra. Claudia Marulanda. Claudia Marulanda. Yesenia Martínez. Yesenia Martínez. Yesenia Martínez. Kleiderman. Carolina García. Carolina García. Luisa está. Hola Luisa. Luisa Fernanda Muñoz. Bueno, compañeros, yo creo que ya podemos dejar este encuentro el día de hoy. Profe, no sé si me pasé por alto y no te escuché. Juan Esteban Quiseno. Profe, yo igual. No, estoy revisando pues casos muy puntuales. De Daniela, de Fabio, me preocupa Daniela Arias, Fabio. Tranquilos muchachos, que estoy haciendo un seguimiento acá de algunos compañeros específicos, entonces necesito saber si están presentes porque los veo muy ausentes por todos lados. Entonces es por eso. Reitero, Daniela, Fabio, John Edison Agudelo. John Edison. Tampoco está John Edison. John Edison Agudelo. No se preocupen, que es que estoy haciendo un seguimiento a algunos compañeros. Santiago Martínez. Hay varios Santiago. Santiago Martínez no está presente, ¿cierto? Bueno, compañeros, qué pena con ustedes, pero necesitaba hacer este seguimiento. Les deseo un fin de semana para todos. Disculpen que de pronto me extendí un poco. Yo sé que todos tenemos compromisos. Simón, contame. Profe, yo como te comenté la semana pasada falté, pero tengo la excusa médica. Te la mando al correo para lo de la falta. Simón, no te preocupes. Para mí lo más importante es que tengas al día todas las actividades y creo que las tienes al día. Ya hiciste la unidad número 1. Sí, profe. Correcto. Listo. Cualquier duda, cualquier inquietud, compañeros, estamos en contacto. Me escriben por el interno y le damos tratamiento a las diferentes circunstancias que ustedes tengan o las inquietudes. Recuerden el reto de este fin de semana, el reto para esta semana, instalar Mendeley y empezar a integrar los diferentes documentos. Hay que cacharrear, hay que trabajar, hay que explorar Mendeley y ya la próxima semana terminamos todos los temas relacionados con el gestor bibliográfico. Un abrazo para todos y feliz día. Qué pena, una última pregunta ya para terminar. ¿La grabación de la clase quedaría en el campus o dónde quedaría Sí, la grabación? todas las grabaciones las he mandado, Juan, quedan por anuncios. Todas las he mandado, no debo ninguna. Porque, pues, no sé si no las has podido consultar o qué pasa. No, sí están, pero no me dan como que el link para ingresar a la grabación. Si me hago entender, pues sí me aparecen las grabaciones, pero no me ¿Cómo aparece así? como Llega el mensaje, pero no aparece el enlace. Sí, profe, a mí me aparece un enlace y me lleva a YouTube. Al video pero sí lo puedes ver o no. Sí, sí, Luisa, sí. Sí se puede ver, Juan, no sé qué te pasa. Voy a intentar ver cualquier cosita, porque te escribo al interno, no hay problema. O, porfa, Luisa, le compartes el enlace al compañero por acá, por el chat de la clase.
de la encuesta pasada. Si quiere me O habla cualquier por cosa WhatsApp. que lo pasen al WhatsApp, no hay problema. Bueno, por el No, WhatsApp entonces se los pasan. Listo. listo, Un abrazo gracias. para todos. Que estén muy Hasta bien. luego. Feliz día. Chao, nos vemos. Feliz día, hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, profe, buen día. Gracias, feliz día. Una Chao, pregunta, Santiago, tendrías Juan. algunos minutos, por favor. Pues, Hasta luego, profe, gracias. relacionado a la actividad número 3, ya hice las respectivas correcciones, pero me dejó algo muy desconcertado y es que habías comentado que no habías visto el documento en Word. ¿Podrías revisar, por favor? No, tranquilo. Cuando te dije que no lo había visto era que de pronto pues no lo he analizado, no te preocupes, pero si está ahí no hay Listo. problema, Santi, tranquilo. Listo, hasta luego y Listo. muchas gracias. Bueno, un abrazo, que estés bien, feliz fin de semana, que descansen.